Bueno, no sé si se oye. ¿Se oye? Perfecto. Hola, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por venir. Para los que no me conozcan, soy Antonia Jover, soy diputada por Unidas Podemos de Baleares, aquí en el Congreso. Quiero presentaros esta hermosa mesa que tenemos hoy, que no hace falta presentarla, pero os la voy a presentar porque me hace mucha ilusión. Tati Almeida es docente, es activista por los derechos humanos, es integrante de la ONG Madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora. Tenemos a Soledad Luque, que es la presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. A Maite Parejo, es abogada, especialista en derecho internacional y en derechos humanos, y a Mauricio Valiente, que es el responsable de memoria democrática del Partido Comunista, y además también es compañero coordinador parlamentario. Yo quiero empezar diciéndoos, y creo que vamos a estar todas de acuerdo, que las políticas de memoria democrática son políticas de derechos humanos. Los derechos de las víctimas de las desapariciones forzadas son derechos humanos. Cualquier gobierno democrático que no lo entienda así, que no lo encare de esta forma, que no actúe en consecuencia, es un gobierno que no está realizando su labor adecuadamente. Y su sistema democrático va a tener lagunas y zonas oscuras por donde se pierden la verdad, la justicia y la reparación. Y no se pondrán las bases adecuadas para garantizar la no repetición y para conservar la memoria. Perdonadme, pero tengo la voz un poco tomada hoy. Esto lo saben muy bien todas las asociaciones memorialistas aquí y en Argentina. Tenemos en común historias paralelas de horror, de dolor, de asesinatos y torturas, de desaparición de personas y de estados criminales que han tratado de acceder a la impunidad después de perpetrar crímenes contra la humanidad. Pero también tenemos historias paralelas de lucha, de recuerdo, de esperanza, de amor, de la dignidad de las personas que rechazan olvidar y que exigen sus derechos, de familias que buscan también a sus niños robados, que no conocen qué fue de ellos, también son nuestros desaparecidos, y que en su búsqueda se echan a la espalda a toda una sociedad. En mi tierra, a las Illes Balears, igual que en muchas partes de España, hay personas desaparecidas y hay familias que llevan 86 años buscando. Han recorrido ese camino solas, en silencio y con un dolor que no acaba. Porque los desaparecidos no dejan de doler hasta que se les encuentra y se les retoma. Entre 1936 y 1942 reinó el terror y la muerte. 2000 personas fueron masacradas por el franquismo por ser fieles a un gobierno elegido en urnas, a la República. Luego vinieron décadas de dictadura, de represión y de miedo. La transición trajo la democracia, pero se olvidó de los que no estaban, porque no tocaba. Y lo que es peor, se pactó la impunidad para los criminales, para los torturadores y para los asesinos. Han tenido que pasar 4 décadas de democracia para que las instituciones españolas comiencen a aceptar su responsabilidad. Décadas de vergüenza en las que se sucedieron gobiernos bipartidistas que en lugar de buscar a las víctimas miraron hacia otro lado. Unos por ser herederos de la dictadura y otros porque aceptaron entrar a formar parte de este contubernio. Pero el movimiento memorialista estaba allí. Las familias estaban allí, reclamando sus derechos. Sin ningún apoyo institucional por parte del gobierno autonómico del Partido Popular de Bauzá, se investigó la primera fosa en Baleares, que fue abierta en Sant Joan por la Asociación Memoria de Mallorca. En junio de 2014 recuperaron los 3 primeros desaparecidos y ya nada fue igual. Su lucha fue finalmente asumida por los partidos del Pacto de Progreso y en las instituciones públicas asumieron finalmente su responsabilidad. En Baleares se han abierto ya 21 fosas, se han localizado 241 víctimas, ya se están identificando y entregando a sus familias. Se expiden certificados oficiales de víctimas del franquismo, se realizan homenajes públicos, se retira de las calles la simbología franquista. Y algo muy importante, se introduce la memoria democrática en el sistema educativo. Nada será suficiente para reparar todo lo sufrido, lo sabemos,
pero el proceso de sanación está en marcha. Y es un proceso necesario, no solo para las familias, sino para toda la sociedad. Una sociedad con desaparecidos en la conciencia es una sociedad enferma, que no puede crecer. Por eso, y hay que decirlo claro, las políticas de memoria democrática no son políticas de pasado, son políticas de presente y de futuro. De presente porque el dolor es ahora, las familias padecen hoy y los desaparecidos siguen desaparecidos hoy. Y de futuro porque sin la curación de estas heridas nuestra sociedad no alcanzará paz ni concordia, ni seguirá adelante con la seguridad de haber encajado su pasado. Nuestra democracia no crecerá, porque nada crece sobre el olvido, se crece sobre la memoria. El proceso de curación es complejo y necesita que se actúe desde diferentes ámbitos. Todos los ingredientes son necesarios. Hay que averiguar la verdad, abriendo las fosas para cerrar heridas. Hay que saber qué pasó para no olvidar. Hay que reparar, porque el daño necesita reparación. Y hay que trabajar en la no repetición en todos los ámbitos de la sociedad, pero sobre todo en las escuelas, para que las nuevas generaciones crezcan formadas en derechos humanos, en memoria y valores democráticos. Hay que trabajar en memoria para no olvidar nunca más. ¿Y qué pasa con la justicia? Si algo envidiamos del proceso de Argentina es que allí sentaron al dictador y lo juzgaron. Murió en la cárcel. En España, los jueces que formaban parte del franquista Tribunal de Orden Público se despertaron un día y ya eran miembros del Tribunal Constitucional. No hubo transición en la justicia y no nos sorprende que sus interpretaciones de la ley de amnistía sean contrarias al derecho internacional y a los tratados internacionales que nuestro país ha firmado. Y no es que los jueces sean incompetentes, es que no les da la gana hacerlo. Hay que decirlo claro, el principal escollo hoy en el día para llevar adelante este proceso de sanación es el Poder Judicial. El día que veamos a un juez, a un fiscal, a pie de fosa, abriendo diligencias delante de los restos de víctimas desaparecidas, con las manos atadas con alambres, con 2 tiros en la cabeza, ese día podremos decir que en este país, perdón, Jason. Es la fuerza, la fuerza. Que en este país se está empezando a hacer justicia a los desaparecidos del tiempo del franquismo. Mientras tanto, allí donde esté el movimiento memorialista, las asociaciones de niños robados, estaremos nosotras detrás, apoyando sus luchas e incorporando sus reivindicaciones a nuestro programa de gobierno, porque los derechos humanos no se negocian, se defienden y se impulsan, porque queremos una sociedad más justa, más digna. Y queremos una democracia plena. Y no solo una que ampara a unas víctimas y a las otras las deja en la cuneta. Seguiremos luchando a vuestro lado por la verdad, por la justicia y por la reparación, por las garantías de no repetición, por la memoria. Y para hablar de esa lucha indispensable por y para la memoria, os dejo aquí con Tati Almeida. Maravilla, cuánta verdad, cuánta verdad. Hola, ¿está bien? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, efectivamente, soy Tati Almeida y en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, les traigo un muy, muy fuerte abrazo para todas y todes. Agradezco a todas, a todos, a todes los que han hecho posible que podamos estar acá con mi hija justamente en Madrid. Muchas gracias a todos, como digo, lo que han hecho posible que nos juntemos hoy. Yo considero que esto no es un acto, esto es un encuentro con personas que tienen memoria. Esa memoria que tantos quieren hacer desaparecer, no lo van a lograr, ni en Argentina ni acá, mientras haya personas que justamente día a día están firmes buscando la verdad. El 24 de marzo, mañana,
en mi país, se va a recordar como nunca a nuestros queridos 30.000 detenidos desaparecidos. Efectivamente, ese genocidio tremendo por parte de ese golpe militar, golpe cívico, militar, clerical. Soy católica, pero que le caiga el sayo a quien le caiga. Ese genocidio que justamente dejó 30.000 agujeros, 30.000 detenidos desaparecidos, toda una juventud maravillosa, una juventud que no dio la vida, se las arrancaron porque ellos querían vivir, tenían planes, eran chicos alegres, querían cambiar ese mundo que les tocaba vivir. Entre los 30.000 está uno de mis hijos. Yo tengo 3 hijos, Fabiana, Jorge, que vive en España y gracias a Dios está acá acompañándonos, y Alejandro Martín Almeida. Alejandro tenía 20 años cuando lo detienen y desaparecen. Pero lo detienen y desaparecen, hagamos memoria, en el año 75, no en el 76. O sea, durante los años 74 y 75 ya había cantidad de detenidos, desaparecidos, presos políticos. Realmente fue un año donde la presidenta era María Estela Martínez de Perón, ya Perón había muerto, ya ese gobierno estaba totalmente, digamos, terminado, y el que se puso al frente, un siniestro personaje, López Rega. López Rega era un suboficial del ejército que trepó hasta ponerse al lado de Isabel, y fue el responsable de esa organización parapolicial, la AAA, o sea, Asociación Anticomunista Argentina. Aunque Alejandro no era comunista, el Partido Comunista no estaba proscripto, así que tampoco tuvieron por qué a tus compatriotas detenerlos y desaparecerlos. Alejandro, como les digo, tenía 20 años, estaba cursando primer año de medicina, trabajaba en el Instituto Geográfico Militar, hoy Nacional, pero antes que nada era un militante político. Más de uno, aunque no lo crean, hoy todavía alguna o alguno dice, por algo será que lo llevaron. Nosotras, las madres, las abuelas, con mucho orgullo decimos, por supuesto que fue por algo. No fue ni por estúpidos ni por perejiles. Eran militantes políticos. Alejandro, un 17 de junio de 1975, él vivía conmigo y con Fabiana, ¿no? Llegó de la calle y me dijo, mirá mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial. Espérate, ya vengo. Fue lo último que escuché de Alejandro. Yo al día siguiente veo que no estaba. Cuando él no iba a dormir me dejaba un papelito. No encontré nada, pero encontré sí un libro de poesías, unas poesías. Encontré unas poesías en una agenda de teléfono, 24 poesías. Yo tampoco sabía que Alejandro escribía poesías. Él a mí me cuidaba, me preservaba, no me decía nada de su militancia. Yo ignoraba totalmente. ¿Cómo será mi ignorancia? Una vez, en una tabla de planchar, veo con virome, ¿no? Una estrella dibujada. Entonces le digo, Ale, esa estrella es la estrella judía. Me dice, mamá, era la estrella del ERP. Él militaba en el ERP.
el Ejército Revolucionario del Pueblo. Como les digo, yo no tenía idea de nada, de nada. Tampoco, como les dije, sabía que escribía poesías. Yo leí esas poesías una y varias veces y ahí empecé de alguna manera a conocer la otra faceta de Alejandro, a ver cuál realmente era su amor a la amistad, realmente el repudio a la injusticia. Y ni les cuento una poesía que me dejó a mí de despedida. Él sabía que lo iban a matar. Bueno, yo, como cada madre tiene una historia personal, porque si no hubiera sido, Dios mío, por la desaparición de nuestros chicos, yo creo que no nos hubiéramos conocido, porque qué sé yo, cada uno tenía sus familias, sus amistades, así que, pero nos conocimos. Y bueno, mi historia personal ya la he contado muchas veces, pero bueno, no me permitía saber y conocer y tener la certeza de que los responsables ya de la desaparición de Alejandro eran los que yo consideraba mis amigos. ¿Por qué? Porque toda mi familia militares, todos. Mi padre, un teniente coronel retirado de caballería, pero mi padre murió en el año 1961. Los maridos de mis dos hermanas oficiales de aeronáutica, los hermanos de mi ex marido oficiales de ejército, mi hermano coronel. En una palabra, todos anti, todos, como lo llamaban, gorilas. Yo, lamentablemente, también era una gorila. Los pelos me salían por todos lados. Ya me afeité, ¿eh? Hace años que me afeité. Pero por eso, yo, cuando pasó lo de Alejandro, no sabía qué hacer, a qué recurrir. Salí por mi cuenta. Me acuerdo que en una oportunidad alguien me dice, Tati, tenés que ir a la liga. Y yo le digo, ¿a las ligas de las amas de casa? Era a la liga de los derechos humanos, realmente, pero yo no sabía que eso existía. Por eso, ¿a quién empecé yo a recurrir? A mis amigos, a mis conocidos, los milicos. Por ejemplo, el general Arrindegui, que era jefe de policía en esa época, de caballería, había sido oficial de mi padre, y yo lo conocía. Lo fui a ver con uno de mis cuñados. Y yo me acuerdo que le dije, mire, Arrindegui, qué sé yo, uno de mis chicos hace días que no vienen, así que usted a ver si puede hacer algo. ¿Y qué me dijo? Señora, no podemos hacer nada. Son los peronistas. Ellos son los culpables. Yo, gorila, por supuesto, los únicos culpables, los peronistas. Yo me acuerdo, mis queridos, después de muchos años, se acercaba un 24 de marzo, ¿no? Entonces un periodista amigo me dijo, Tati, ¿qué pensaste vos ese 24 de marzo? ¿Qué dijiste? Y yo le digo, no, mirá, yo te lo voy a contestar con la mente de la Tati Almeida de antes de sentirse parida por Alejandro, porque es así. Yo estoy feliz de haber parido a mis 3 hijos, pero Alejandro parió a Tati Almeida. Y yo, ¿sabe lo que dije? Lo he contado muchas veces, ¿eh? Al fin, se van estos negros de mierda y vienen mis conocidos y yo lo voy a recuperar, Alejandro. Es lo que yo creía. Por ejemplo, Galtieri, jefe de mi hermano, éramos amigos, salíamos todos juntos a comer, todo. Agosti, compañero de uno de mis cuñados de aeronáutica, el padrino de uno de mis sobrinos, el general Camps,
Mi familia, por parte materna, yo soy Uranga, de Paraná, y él era ahí también, así que nosotros íbamos a pasar todas las vacaciones, así que yo lo conocía a Camps de jovencita. Con eso les quiero decir, yo recurrí a todos ellos, ¿no? Y yo no podía pensar que esos amigos, esos conocidos, ya eran los culpables del genocidio que estaba pasando. Por eso a mí me costó mucho acercarme a madres, porque yo decía, con el currículum que tengo, van a pensar que soy una espía. Hasta que, por supuesto, me decidí en el año 80, porque el 30 de abril de 1977 es cuando realmente se organiza, empieza de alguna manera a formarse el organismo de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo. ¿Y por qué? Acá tengo el placer que está una de las nietas de Azucena Villaflor. Parate. La nieta de Azucena, parate. Merece que te pares en honor a tu abuela. Azucena Villaflor, que buscaba a su hijo, fue la madre que en un momento dijo unas palabras tan sabias y que tienen tanta actualidad. Por separado no vamos a lograr nada. Tenemos que juntarnos. Vayamos a la plaza, y así fue. Esa historia se las voy a contar luego. Bien, entonces, yo como les digo, me costó. En el año 80 recién me acerqué, fuimos con Fabiana a la casa de madres y me atendió. Yo siempre todas decimos la madre con mayúscula, María Adela Gart de Antocolets, que ella buscaba a su hijo abogado desaparecido hasta ahora. Al entrar nomás con Fabiana en una pared, vemos fotos, y digo, Dios mío, no soy la única. Y me acuerdo que María Adela, que era una señora canosa, así que imponía, me preguntó lo único que se preguntaba una madre cuando se acercaba por primera vez: ¿a quién te falta a vos? No importaba política ni religión. Y yo por fin ahí hice mi catarsis. Hablé, lloré, conté. Y en un momento me acuerdo que le dije, ay, María Adela, qué estúpida que he sido, Dios mío. Y ella me dijo, no, mijita, no digas eso. Cada madre se acercó cuando fue su momento. Este es el tuyo, Tati, con tus amistades y tu familia. Y yo le dije, y algo que siempre lo digo, mi familia, aunque no compartía absolutamente nada conmigo, pero a mí me acompañó. Cuando yo tenía una entrevista o algo, a mí me acompañó. Así que mi familia a mí no me dejó. Bueno, a partir de ese momento, lógicamente, es lo mejor que pude hacer. Compartir con mis compañeras, ¿no es cierto? Logros, no tantos. Y ahí me incorporé por fin, ¿no? Y allí, por ellas, empecé a conocer realmente la vida, cómo fue que se fueron formando las madres de Plaza de Mayo. Como conté, ese día, ese 30 de abril del año 77, Azucena Villaflor, Esther Careaga, Mari Ponce, eran 14 mujeres, no todas madres. Por ejemplo, María Adela fue con sus 3 hermanas. Después había una chica que nunca supimos el nombre y el apellido, porque por razones de seguridad nunca lo dio. Era del PC la piba, ¿no? 14 mujeres. Pero claro, había estado de sitio. Cuando hay estado de sitio, más de 3 personas no pueden estar juntas. Y eran 14. Entonces la misma policía empezó a decirles, vamos, caminen de a dos, caminen. Y sin querer se empezó a hacer la ronda
la primer ronda de todos los jueves, pero no alrededor de la pirámide. La primer ronda fue alrededor del Monumento a Belgrano, que está justo frente a la Casa de Gobierno. Y ahí, sin querer, sin pensarlo, comenzó a formarse las madres de Plaza de Mayo. Realmente fue algo fantástico. La mayoría de las madres eran amas de casa. Había algunas que sí, que tenían su trabajo, lo cierto, tenían su oficio. Yo, por ejemplo, como que también caí en la escuela pública. Yo soy docente, jubilada, además está decir, años de años, ejercí no mucho tiempo, pero nunca me imaginé que después de tantos años iba a seguir haciendo docencia por la vida, con un pañuelo blanco en la cabeza, ¿no? Así que ahí empecé, como les digo, a conocer y por supuesto ir a la plaza. Y no sé si recordarán, pero por muchos años las madres, ¿qué gritábamos? Aparición con vida los llevaron, con vida los queremos, porque había también mucha ignorancia. Muchísimos creían que estaban presos, incomunicados, en alguna cárcel del país, ¿no es cierto? Pero nunca, jamás pensamos esa palabra que no conocíamos, que no practicábamos, desaparecidos. Nunca, después de mucho tiempo, y gracias a los ex detenidos, a los exiliados, ya empezamos a conocer la verdad, porque muchos de ellos y de ellas decían, yo estuve en la ESMA, por ejemplo, y fulanita tuvo familia, después nunca más se supo, fulanito, bueno. Así que ahí empezamos a conocer la triste realidad, que nuestros hijos estaban muertos, pero políticamente jamás los vamos a dar por muertos. Son detenidos, desaparecidos, hasta no saber la verdad, cómo murieron, quién dijo, cómo fue, en fin. Y sobre todo, queremos saber, ¿no es cierto?, dónde están los restos. Porque a partir de ese momento, que ya supimos de la desaparición, nuestra lucha se convirtió y tiene estas tres patas. Memoria. Un pueblo que olvida corre peligro que vuelva a suceder. Verdad. Queremos saber quién, cómo, quién dio la orden, cómo murieron y dónde están los restos. Es otra crueldad que nos han hecho. No tenemos dónde rezarles, dónde llevarles una flor. Yo siempre digo que no me quiero ir sin antes poder tocar, aunque sea los huesos de Alejandro. Y no pierdo las esperanzas. Gracias al equipo de antropólogos forenses que tenemos, que han en buena hora a tantas familias han entregado los restos. Así que no pierdo las esperanzas, ¿no? Como yo les decía, durante muchos años era memoria, sigue siendo memoria, verdad, justicia. Llegó por fin la democracia. El doctor Alfonsín. No sé si han visto la película 1985. ¿La han visto? Bueno, justamente es fantástica porque hay que rescatar el momento que se hizo ese juicio. Eran 3 años recién después de la democracia. Los milicos pululaban. Sin embargo, el doctor Alfonsín hizo el primer juicio único en el mundo. Por primera vez, civiles condenaron a perpetua a militares. Así que eso fue algo estupendo. Realmente dijimos, bueno,
Por fin empezamos a respirar. Pero bueno, por eso yo digo que en la película hay que rescatar ese momento. Más allá que después Estracera tomó para cualquier lado. Y el doctor Alfonsín, apremiado por los milicos, tuvo que dictar las leyes famosas de punto final y obediencia debida. No pudimos seguir juzgando en la Argentina. Realmente fue un bajón tremendo, pero por supuesto no nos quedamos quietas. Luego, el que le siguió al doctor Alfonsín, que por razones obvias no lo nombró, ¿qué hizo este riojano? Dejó en libertad, absolvió a los pocos genocidas que habían sido condenados y pretendía tirar abajo la ex ESMA, que pasaron como 5.000 de nuestros hijos por allí, para hacerle el gran parque de la reconciliación. ¿Qué reconciliación? Ni olvido ni perdón. Cárcel común y perpetua para los genocidas. Por supuesto, no logró hacer eso, ¿no? Y siguieron los presidentes. Ya todos pedíamos justicia, justicia. Ojo, justicia legal. Jamás justicia por mano propia. Pasaban los presidentes hasta que llegamos al 2003, donde nuestro querido otro hijo, Néstor Kirchner. Un fuerte aplauso. Fue el primer presidente que nos escuchó, no que nos recibió, todos, que nos escuchó. Fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno, un Estado presente. Y además, gracias a la lucha inclaudicable de las madres, las abuelas, los organismos y de tanta gente que ya nos acompañaba, se abolieron las leyes de impunidad. Así que pudimos seguir juzgando en la Argentina y condenando. Fueron 12 años estupendos porque la misma política de Estado la continuó nuestra querida actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fueron 12 años de tranquilidad. Nadie nos ofendió, sobre todo nadie ofendió a nuestros hijos. Pero bueno, lamentablemente luego vino la primer pandemia que tuvimos en la Argentina. Macri y compañía. Sinceramente, un personaje detestable. Entre las primeras cosas que dijo, que los otros días volvió a repetirlo, y ¿qué dijo este iluminado? Ahora se les va a terminar el curro a los organismos de derechos humanos. El que habla de curro, Dios mío. Y así fue tremendo, tremendo. Dudando, diciendo a vos por todos lados que 30.000 y 30.000, ¿no es cierto? Pero este personaje no se imaginó con la columna, con la pared realmente de resistencia que se iba a encontrar. Por supuesto, no dejamos de seguir exigiendo justicia. Se hizo una marcha federal que fueron miles de miles, el 2 por 1, porque querían aplicarlo en los genocidas, y fuimos miles de miles la marcha que tuvieron que dar marcha atrás. Así que realmente no se imaginó nunca, pero dejó mucho daño. Hizo, como dicen los jóvenes,
pelota a la Argentina. Fue tremendo. Y así fue como entregaron ese gobierno. Y como bien dijo Tristan Bauer en una película, tierra arrasada. Así entregaron a la Argentina al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina. Lamentablemente, estamos ahora pasando momentos muy delicados, ¿no es cierto?, donde ya pronto tenemos elecciones y realmente, como yo digo, por favor, no solamente yo, cuando vayan a votar, que voten con memoria, que bien sepan quién es ya no el adversario, quién es el enemigo, porque realmente los fachos, el neoliberalismo, el negacionista, niegan permanentemente lo que ha ocurrido en la Argentina y tantas otras cosas. Es muy delicado. Tenemos que seguir apoyando un gobierno nacional y popular con sus defectos, pero que se pueden corregir. Por eso, Dios mío, tenemos que votar con memoria. Estamos dentro de los 40 años de democracia, ¿no? A esta democracia que tenemos que cuidarla, que defenderla. Costó mucha sangre conseguirla, pero también una democracia que tenemos que exigir. Por ejemplo, no puede ser una democracia con presas y presos políticos. No puede ser. Entre otros, nuestra querida Milagros Salas y sus compañeros. Tienes que ir acabando. Tienes que ir acabando. ¿Estoy terminando? Ah, bueno. Ya termino. Sí, precisamente a mí mi padre me decía la muda, porque nunca hablaba. Termino. Una democracia sin este partido, porque ya no es este partido judicial, que es lamentable lo que está ocurriendo con la justicia, entre otras cosas. No siguen investigando quién atentó contra la vida de Cristina. O sea, muchas cosas quedan todavía, pero no vamos a bajar los brazos. Ustedes tampoco, queridos compañeros, ¿eh? Hay que seguir luchando. Por lo que creen justo, realmente, y recuerden lo que decimos las madres hace 46 años, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Se lo decimos nosotras. ¡Fuerza! Se lo decimos nosotros, las locas, que a pesar de los bastones y las sillas de rueda, seguimos de pie. ¡Fuerza! Pero como siempre que tenemos estas reuniones, estos encuentros, porque estar y seguirán siempre presentes, vamos a gritar bien fuerte el presente, no solo por los argentinos, sino por nuestros hermanos españoles. Nos ponemos de pie. Por 30.000 detenidos desaparecidos argentinos y españoles presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. No nos han vencido. Después de esta fuerza de la naturaleza, nos toca presentar a Soledad Luque, la presidenta
la presidenta de la asociación de todos los niños desaparecidos son nuestros niños. ¿Por qué? Ay, sí. Bueno, después hablar... ¿Se me oye? Sí. Quizás ahora mejor. Sí. Bueno, hablar después de Tati, la verdad es que menuda faena. Porque nos dejas, Tati, con un nudo en la garganta, pero el corazón henchido, ¿no? Bueno, quiero dar las gracias, ¿no? Además, y después de saludaros a todos, quiero dar las gracias a los grupos que han organizado este acto, como son Podemos, Izquierda Unida, En Comú Podem, Galicia en Común y Alianza Verde. Y a todas las personas que han estado detrás de toda esta organización que, bueno, me consta que nunca es fácil, ¿no?, organizar un acto como este. Y gracias especialmente por habernos dado la oportunidad de compartir este tiempo y este espacio con Tati. Para nosotros una gran luchadora en la búsqueda de su hijo Alejandro y de tantos hijos e hijas desaparecidos por la dictadura argentina. Conocí a Tati, Tati, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, fue una conferencia de prensa. Sí. Esa soy yo, 10 años más joven, cuando presenté ante la jueza María Servini de Cubría la querella de nuestra asociación, y ahí tenemos a Tati, a Carlotto y Carlos Eslepoy y Darío Rivas, ¿no? Un aplauso por Carlos Eslepoy. Los dos ya fallecidos, y bueno, Darío fue el primer querellante en la querella argentina. En esa sede, en la sede de Abuelas, se hizo esta conferencia de prensa y lo cierto es que, claro, ya conocíamos, por supuesto, ¿no?, la labor que hicieron y que hacían madres y abuelas, pero en este viaje yo pude darme cuenta, ¿no?, fui plenamente consciente del inmenso trabajo que allí hacíais y que eran y sois pues un espejo precioso en los que nos tenemos que mirar. Perdonadme, pero es que me has dejado. Un ejemplo para no bajar nunca los brazos, ¿no? Una expresión que, por cierto, yo aprendí allí y que desde entonces la he hecho mía. Es inevitable cuando pienso en este viaje, cuando pienso en toda, vamos, es inevitable para mí, para todas nuestras compañeras, ¿no?, y todos los que estamos trabajando en este tema, comparar los dos países en relación con la memoria y con la justicia. En Argentina, como ya nos ha contado Tati, claro, asistimos por un lado a una efectiva voluntad política del Estado y por otro a un activismo intenso de la sociedad civil. Y sobre todo, y yo creo que eso es muy importante, a una conexión entre uno y otro. Por ejemplo, Manuel González, que es este chico... ¿Te acuerdas de esta foto? Sí. Esta me la pasó el propio Manuel, me dijo, enséñasela a Tati. Digo, pues es que lo voy a llevar. Pues esta foto, Manuel es uno de los nietos recuperados, efectivamente. Pero también es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia. Él es víctima. Y también forma parte de esa labor institucional, ¿no? A eso me refiero con esa conexión tan importante entre las víctimas, los activistas y las organizaciones de la sociedad civil y del Estado.
Claro, no es necesario, ¿no?, hacer una comparación exhaustiva con lo que pasa en nuestro país, y aún reconociendo que se va abriendo cierto camino, todavía nos falta mucho para llegar a una situación semejante a la que hay en Argentina en políticas de memoria. En cuestión de justicia yo no voy a hablar mucho, más bien nada, porque Maite es la que nos va a contar qué pasa aquí, ¿no? Pero claro, esto que cuento, esta conexión entre el activismo y las políticas de Estado, que nos han hecho un recorrido muy bueno, Tati, eso explica por qué allí se han recuperado más de 130 jóvenes. ¿Cuánto exactamente, Tati? 131. Bueno, 132. El último, fueron seguiditos. Es verdad, fueron muy seguidos, una semana casi, ¿no? Sí. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cuántos se han recuperado aquí? No es una pregunta retórica, ¿eh? Es que no podemos dar respuesta porque no hay. Por eso, cuando nuestra asociación Todos los niños robados son también mis niños, a través de CEACUA, presentó el texto de la proposición de ley de bebés robados, es una proposición de ley que se está tramitando ahora en el Congreso de los Diputados, replicamos buena parte del modelo argentino, solicitando la creación de organismos como los que allí hay, ¿no? Una comisión estatal del derecho a la identidad, una fiscalía especializada, el Banco Estatal de Datos Genéticos. Estos organismos harían posible la práctica efectiva de un articulado que se estructura bajo los principios del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Aquí, las organizaciones de la sociedad civil hemos hecho nuestro trabajo como activistas y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo hasta conseguir nuestro objetivo, que en este momento es la aprobación de esta ley. Lo que falta es la otra parte, ¿no? Es la necesaria voluntad política del Gobierno y de los grupos políticos para conseguirlo. Quiero aprovechar, ya que bueno, este acto lo ha organizado Unidas Podemos, tenemos aquí al coordinador del grupo, y como él sabe, si no digo esto no sería yo, pues aprovecho para insistir a Unidas Podemos como socio del Gobierno que siga trabajando para que la ley pueda ver la luz antes de que termine esta legislatura, y agradezco también públicamente el impulso que Unidas Podemos ha dado al respecto en los últimos meses, ¿eh? Pues decimos una cosa pero también reconocemos la otra. En cuanto al contenido de la ley, voy a resumir muchísimo por si hay alguien que no lo conoce, pero ya se ha hablado mucho de esto. Es una proposición de ley que se basa en los principios de Naciones Unidas, garantizando el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Y las medidas más importantes son la consideración del robo de bebés como delito imprescriptible, un reconocimiento de la condición de víctimas para los afectados por este crimen hasta cuarto grado de vinculación familiar, el derecho al acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados, obviamente incluyendo los de la Iglesia Católica, la creación de una fiscalía especializada, como os decía, de una unidad judicial, policía judicial, las exhumaciones sufragadas por el Ministerio de Justicia, la creación de un banco de ADN único con pruebas gratuitas, la creación de una base de datos de víctimas, una CONADI a la española, una atención médica, jurídica, psicológica gratuita, campañas de información, de difusión por parte de los poderes públicos para que este crimen contra la humanidad no vuelva a repetirse jamás. ¿Por qué tiene que aprobarse esta ley? Porque es una cuestión de derechos humanos, porque el robo de niños es un crimen contra la humanidad y por tanto no prescribe, porque es de justicia, porque tenemos derecho a saber dónde están nuestros hijos y hermanos robados, porque ellos tienen derecho a conocer sus orígenes y a saber cuál es su verdadera identidad, porque los criminales que hicieron posible esta situación tienen que pagar por ello, porque los robos de niñas y niños no pueden volver a producirse en nuestro país y porque el Estado tiene la obligación de proteger a las víctimas y darles verdad, darles justicia y darnos reparación. Para finalizar, no quiero extenderme mucho más, porque aquí lo importante es escuchar a Tati fundamentalmente. He traído otra foto, solamente 3. A ver si aquí.
esta es Tati y este es Matías. Es un compañero nuestro de la asociación investigador, es un antropólogo doctor que ahora mismo está en Buenos Aires participando en el tercer Foro Internacional de Derechos Humanos. Pero es que Tati también estuvo allí. O sea, Tati, creo que... ¿Cuándo viajaste? ¿El lunes? Al otro día. Pues hace nada, ¿no? Está allí, cruza el océano, ahora está aquí, mañana también compartimos otro espacio en el ministerio, en el instituto. Mientras el cuerpo aguante y claro. Corrido, ahí seguiré. Bueno, su energía es extraordinaria, pero perfectamente comprensible y comprendida por todas las víctimas que estamos inmersas en la búsqueda de nuestros seres queridos. Algo que siempre dice nuestro querido Manuel González, y que nosotras compartimos y que también se lo he oído a madres y abuelas, es que lo que nos mueve no es la venganza ni la rabia, sino el amor. El inmenso amor que se necesita para poder seguir día tras día, mes tras mes, año tras año, en una búsqueda. Porque nosotras, como ellas, no buscamos un objeto que se nos haya perdido, ¿no? Sino que buscamos los hijos, las hijas, los hermanos, las hermanas, las familias que nos han arrancado, a los que estamos indefectiblemente unidos desde el mismo momento en que supimos o sospechamos que no murieron, sino que nos lo arrebataron. Tan simple y tan lógico como eso. Gracias, Tati. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por hacer todo lo que haces. Muchas gracias, mi amor. Gracias. Bueno, y parece que es imposible no emocionarse. Gracias, Soledad. Y le pasamos a Maite el turno. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, hasta ahora está complicado, pero yo creo que lo mío suele ser, para que estéis tranquilos, bastante aburrido, no emociona, no va a haber sobresaltos, va a ser una cosa así más bien neutra. Pero bueno, agradezco, como no puede ser de otra forma, a los organizadores la oportunidad tan increíble de estar aquí en este conversatorio con Tati, a la que he conocido hoy, pero yo ya me declaro fan absoluta. Y aunque te entrecortaras hablando, deberías de seguir siempre. Si llega el día en que eso ocurre, que lo dudo. Bueno, ¿qué os cuento yo? ¿De qué puedo hablar yo o qué reflexión creo que puedo aportar? Yo vi la película de Argentina 1985 y la verdad es que salí ese día del cine con un subidón. Se cree uno que allí se pudo, aquí se va a poder y el mundo se cambia con pequeñas cosas, entre comillas, como esas, que no son tan pequeñas. Pero la situación en España, desgraciadamente, es muy diferente. Y tenemos muchos obstáculos para que se reconozcan los derechos a la verdad, justicia, reparación, y hará que se nos garantice también a todos los ciudadanos que no se va a repetir esto. ¿Qué motivo hay? El robo, bueno, vamos a hablar, ya todos conocemos lo que pasa en las dictaduras. Es común que haya robo de bebés, de niños, uno de los crímenes que se cometen normalmente de forma sistemática en cualquier dictadura en el mundo en la que podamos pensar. La diferencia, o lo que marca una diferencia importante entre unos estados y otros, no es cómo ocurre el crimen, que suele ser parecido, es qué ocurre después, cómo se reacciona después. Y en España la reacción fue de negar la existencia de los crímenes y hacer una continuación, porque lo que hubo fue una continuidad, aunque se ha simplificado mucho, de un régimen a otro. Efectivamente, como decía antes, los magistrados del Tribunal de Orden Público pasaron a estar en otro sitio, los fiscales en otro. Aquí todo continuó igual, exactamente igual. Pero, y eso, desgraciadamente, esa falta de voluntad política inicial que hubo de una ruptura con ese régimen anterior, desgraciadamente llevamos 45 años de democracia, o desde que se aprobó la Constitución española el 6 de diciembre del 78, y continúa hasta el día de hoy cambios radicales
¿Hemos mejorado? Sí, claro. Gracias a Dios, para el que crea en Dios, y gracias al trabajo de algunos para el que no crea en Dios. Con el trabajo, pero el trabajo y el impulso, efectivamente, de las organizaciones de derechos humanos, de las víctimas organizadas, de la sociedad civil, son las que han impulsado absolutamente cada mínimo paso que se ha dado. Yo tengo 42 años. Yo no estudié en ningún momento qué había pasado durante la dictadura franquista. Era buena estudiante, ¿eh? O sea, que no es que me saltara el tema seguro, es que no estaba. Y recuerdo hace ya unos poquitos de años, cuando empecé a trabajar en Madrid, en una de las causas que me apasionaron, tuve la oportunidad de estar en el grupo legal en la causa del Tíbet, justicia universal, acusaciones. Cuando se lo contaba a mi padre una vez que fui a Sevilla, mi padre me miró y me dijo: ¿y los de aquí qué? Y yo en ese momento ni siquiera lo entendía él. Fue posteriormente, cuando te sigues encontrando con gente, te vas aprendiendo lo que no se ha enseñado. No sé qué pasará, vamos a ver, mis hijos, la mayor tiene 10, el segundo 7, ya veré, sigo de cerca sus libros, a ver si en algún momento necesitan un refuerzo personal, ¿no? porque se siga sin estudiar. Pero eso, y claro, en un estado, en un país en el que no se enseña lo que ha pasado, no es silencio o perdón. Yo sí creo en el perdón, pero el perdón es una decisión de la víctima, y para ello lo primero es que te tienen que pedir perdón. Y aquí, que yo sepa, a ninguna de las víctimas, y tenemos varias presentes, se le ha dado la oportunidad de plantearse si perdonaría, porque nadie les ha pedido perdón. Les niegan lo que les ha ocurrido. Y lo volverían a hacer. Y lo volverían a hacer. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿A qué obedece esta impunidad en España como efectos prácticos, o en qué ese escollo y qué obstáculos hay en el momento? Tenemos la ley de amnistía, que es del año 77, que es preconstitucional, que es una ley que se aprueba para amnistiar los delitos que se han cometido durante el periodo temporal que marca con intencionalidad política, dice. Hay varias interpretaciones y eso nos daría para una hora completa de hablar de cómo está confeccionada y de cómo se puede interpretar o no. Pero la realidad es que aquí los juzgados y tribunales lo han interpretado de forma unánime como que impide la apertura, la incoación de un procedimiento. Y todas las querellas y denuncias que CEACUA lleva un largo recorrido las han ido inadmitiendo de forma sistemática. ¿Qué más ocurre? La interpretación que realizan del principio de legalidad internacional. Es decir, vamos a calificar el robo de bebés. ¿Qué es esto? Pues si es una desaparición forzada, en mi opinión, claramente, pero si además se hubiese cometido con carácter generalizado o sistemático, estaríamos ante un crimen de lesa humanidad. Para eso hay que investigar, claro, porque las organizaciones y las víctimas tienen muchos casos, registros, documentan. Al final es fundamental el papel de las propias organizaciones en esa documentación, que tendrían que hacer otras autoridades, pero la hacen ellas. Pero tiene que haber una investigación seria en el que se determine por periodos temporales, por sitios, por momentos. Eso no ha ocurrido. Y aquí lo que nos dicen es que da igual, porque el crimen de lesa humanidad se incorporó en el Código Penal español en el año 2007, el artículo 607 bis. Con lo cual, lo ocurrido con anterioridad nunca puede ser calificado de esta manera. Estaríamos hablando de delito de falsificación, suposición del parto, detención ilegal, y dadas las fechas en las que esos hechos se cometieron, han prescrito. Se acabó. Y claro, lo que se está ignorando, y cuesta pensar en por qué esas interpretaciones con tan poco sentido, en mi opinión, es que todos sabemos que existe el derecho internacional de los derechos humanos. Y el principio de legalidad, si pensamos para qué sirve, por ponerlo básico, todo obedece a algo. Las regulaciones que nos damos en la sociedad son por algún motivo. ¿Qué queremos y qué buscamos con el principio de legalidad, que yo creo que es esencial? Pues que no haya nadie que pueda arbitrariamente ponerse a juzgar a gente por hechos y cuestiones que no estén tipificados en algún sitio, que no haya una norma escrita previa que garantice y que haga que todos conozcamos que eso es delito. Tipificamos el asesinato, todos sabemos que no podemos matar. Bien, esa es la finalidad. Entonces, el interpretar
que el crimen de lesa humanidad no estaba tipificado en el ordenamiento jurídico interno, ignorando las normas internacionales, que podríamos hablar desde la Convención de la Haya de la cláusula Martens de 1899, Nuremberg en 1945. Hay una interpretación del principio de legalidad internacional para esos crímenes internacionales: genocidio, crimen de guerra, crimen de lesa humanidad. El decir no estaba tipificado, no se puede. Es tanto como decir que es que no se conocía. ¿Y de verdad alguien cree que los perpetradores de estos crímenes no sabían lo que hacían? Y que si estaba tipificado en el Código Penal que no se puede matar a una persona, ¿alguien pensaba que se puede matar a 200 y no pasa nada? Y más si es por un móvil político, de represión ideológico o de algo así. Evidentemente no. Y además es plausible pensar que quienes están cometiendo esos delitos, que son desde los aparatos del Estado, que son los que podrían legislar también, van a regular y a introducir en las normas internas del Estado en cuestión esos delitos que sí existen a nivel internacional para facilitarles en el futuro a las víctimas que puedan iniciar acciones contra ellos. Lógicamente no, ellos lo que hacen es autoprocurarse impunidad y aprobar leyes de amnistía, pero no facilitar las investigaciones posteriores. Entonces son interpretaciones las que están ocurriendo aquí que, en mi opinión, carecen de un sentido real, práctico. El robo de bebé, además, aquí tiene otras peculiaridades. Hay problemas a esa falta de una investigación seria que permita determinar los responsables, dónde están las búsquedas. Porque tú decías antes, ya supisteis, yo quiero tocar los huesos, no están. Pero es que en España la mayoría tiene que estar vivo. Entonces es el dolor que se causa en el momento y el dolor que durante estos 45 años y hasta que se pongan los... Luego aparecerán, no aparecerán, ya la vida se ha roto, querrán regresar con sus familias o no, pero la paz que le da un familiar, y eso es por lo que me han contado, el pensar, oye, pues está bien, estaba bien, ha tenido una vida feliz, le va bien, es un adulto feliz, tiene familia, por lo que sea no tenemos, pero la incertidumbre de saber cómo está, eso es una tortura también para las familias, que se comete en estos momentos, que se lleva cometiendo ya muchos años. Aquí no hay acceso a archivos, nos falta un censo, un banco, una base de ADN, porque se sustraía el menor en una localidad y se mandaba a otra parte de España. No hay medios materiales. Y como consecuencia de esa falta de voluntad política inicial mantenida durante muchos años, tuvimos la Ley de Memoria Histórica en el 2007, que ya fue un avance, pero en 2007, y con muchas limitaciones. Limitaciones que ahora con la de 2022, bueno, pues hay muchas que se subsanan y ya hay un texto, por lo menos, que parece que permite, afortunadamente reconoce ya y implementa muchas medidas que esperemos que sean muy provechosas para las víctimas. Pero en el concreto ámbito del robo de bebés, en el propio preámbulo se dice que, dada la complejidad de este crimen y la necesidad de un tratamiento integral, excede del alcance y del objeto de la ley, aunque se la cite y se la contemple en algunos aspectos. Con lo cual, la famosa ley, digo la famosa porque lleva desde 2017 dando vuelta a la proposición de ley que Sol ha mencionado, es absolutamente necesaria si de verdad se quiere empezar a conocer algo y a reconocer a las víctimas esos derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Creo que ya todavía no me cedo. ¿Puedo un poco más? No, puedes un poco. Puedo un poco más, vale. Sería un comienzo, o sea, es un comienzo, pero hay mucho más que se puede hacer también. La ley de amnistía habría que revisarla y no hay que tener tanto miedo, que en muchos países ya la ley de amnistía no se puede convertir o no en lo que siempre fue. Pusieron una ley para impedir las investigaciones contra ellos y aquí se sigue manteniendo. La ley, uno de los puntos que quizás, y me gusta resaltarlo porque es de las cosas que se achaca a las víctimas, son las medidas de reparación. Quieren dinero. En esta ley en concreto no se contemplan medidas indemnizaciones, dotaciones económicas, nada. Las víctimas han renunciado siempre o lo piden, no, que no se incluya nada, no vayan a pensar que queremos dinero. Y yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer el resto de ciudadanos.
¿Por qué para ganar o para no perder credibilidad tienen que renunciar a un derecho? Porque solo se puede contemplar medidas de restauración que sean de asistencia psicológica o legal y no las indemnizaciones o a las que puedan tener derecho. Pero tan atrasados estamos en España que tienen que renunciar. Y pasa con otras víctimas, ¿eh? Se ve de vez en cuando noticias, víctimas de agresiones sexuales, de tal, que prefieren renunciar. O sea, es como si encima mujeres, para demostrar que decimos la verdad, hay que renunciar a cualquier otra cosa que pueda parecer alrededor que obedece a un interés espurio. Yo creo que eso lo tendríamos que solucionar los demás. Valga que la víctima quiera salvaguardarse, pero que todos los demás lo consintamos, muy bien. Si hubieras tenido un accidente de tráfico, se pagaría la indemnización. Como perdiste a un familiar, te lo quitaron, no lo perdiste en el camino, pues no. Y creo que lo voy a ir dejando porque a mí me parece que esto lo interesante es que ahora sé que Tati nos va a dirigir otras palabras y bueno, espero que nos puedas iluminar. Sí, primero va Mauricio, pero luego vas tú. Yo, pobre, me lo estoy saltando. A él lo voy a escuchar con la misma atención, pero he tenido más oportunidades de escucharlo. Y luego te tocará cerrar el acto. Gracias, Maite. Pues le damos paso a Mauricio. No nos lo saltamos en absoluto. Buenas tardes y, bueno, como todas en esta mesa, agradecer la oportunidad de compartir estos minutos con Tati y las experiencias del movimiento solidario, del movimiento de derechos humanos en Argentina y en España, que tenemos una finalidad común. Justo cuando estabas haciendo tu presentación, he recordado que aquí hace un par de meses, hicimos un acto con las víctimas de la transición y, bueno, como siempre, que es un compañero que es de lo más activo, estuvo el hermano de Arturo Ruiz, ¿no? Arturo Ruiz fue un joven asesinado por la extrema derecha, aquí cerca en la plaza de Callao en 1977, y fue asesinado por la AAA. Aquí en España la AAA no era la Alianza Anticomunista Argentina, sino era la Alianza Apostólica Anticomunista. Pero eran grupos de matones, además algunos de los asesinos luego se refugiaron en Argentina y en Paraguay, ¿no? Y lo he recordado también cuando tú hacías ese listado de presidentes argentinos, ¿no? del innombrable, que todos sabemos quién es, de Mauricio Macri, y os pido que como movimiento argentino también recordéis a otro innombrable, que es Alberto Núñez Feijóo, el dirigente de la derecha que se permitió en un acto electoral hacer una broma con la AAA. O sea, que eso es una cosa que es impensable, ¿no? O sea, aquí en España que hagan una broma con las siglas de ETA, pues se hizo la bromita de decir Ayuso Almeida absoluta, la AAA, somos invencibles. Claro, por un lado muestra la ignorancia, pues seguramente pues no sabía ni lo que estaba diciendo, pero por otro lado la falta de respeto absoluto, ¿no? Y creo que eso, cuando vayan, que los dirigentes del Partido Popular son muy dados a ir a recolectar votos a Buenos Aires, ¿no? Con la comunidad española, si tenéis la oportunidad, recordarle esa falta de respeto, porque estas cosas yo creo que es importante no olvidar también, no solo memoria, ¿no? Y memoria en todos los frentes, ¿no? Bueno, decía que bueno, encantado de compartir estos minutos. Creo que la experiencia del movimiento argentino lo que demuestra y nos sirve para nuestra lucha. No solo es que se puede derrotar una dictadura con la movilización social, que eso, bueno, pues ya es inamovible, sino que se puede derrotar la impunidad. Y esa es la experiencia que más nos sirve a nosotros en el empeño que tenemos en este momento, desde movimientos sociales y desde los movimientos políticos que tenemos este compromiso, ¿no? Lo decías muy bien, o sea, 2 años después del final de la dictadura, un presidente que tampoco era un revolucionario, Raúl Alfonsín, pues era un demócrata, logró llevar a los tribunales a los genocidas, ¿no?
creo que a pesar de todo lo que ha llovido en nuestro país, creo que es una experiencia que nos sirve, que no es simplemente una referencia histórica, sino que es algo que lo necesitamos tanto para la ley de bebés robados que mencionabais hace un momento, sino también para la propia ley de memoria democrática que decías, Antonia, que ha recogido, que hemos querido recoger, una referencia expresa en la exposición de motivos y en el articulado que las leyes de amnistía nunca pueden suponer una amnistía para los delitos de lesa humanidad, y que estos delitos son imprescriptibles e inamnistiables. Eso es una oportunidad para, desde luego, seguir apoyando la calle argentina, pero también para volver aquí a recordar ante los tribunales los casos que tenemos pendientes, y que es una de las grandes tareas que tenemos por delante. Así que nos va a servir mucho vuestra experiencia. Quiero aprovechar la segunda cosa que quería decir. Esta oportunidad también, porque mañana es el Día Internacional de la Verdad, como de la memoria y de la verdad, como consecuencia también del aniversario del golpe en Argentina, y creo que es importante también aprovechar la reivindicación de la necesaria concreción de la ley de memoria que aprobamos aquí en el Congreso, porque, y lo hemos dicho en varias intervenciones del grupo, tendría ya que estar en ejecución. Y hay un aspecto muy importante que en Argentina jugó un papel, que fue el resultado de la Comisión de la Verdad. O sea, poner negro sobre blanco en un informe, tú lo has dicho, los nombres, los perpetradores. Pues bueno, hoy el gobierno debería haber anunciado mañana, vamos a darle un margen de 24 horas, nosotros vamos a hacer todo lo posible porque eso sea así, que se pone en marcha un mecanismo que está previsto en la ley y que ya tendría que estar operando, con mucho tiempo de retraso, pero que sigue siendo necesario. Estamos recogiendo ahora un censo de víctimas de 3 años de guerra, pero también de 40 años de dictadura, una dictadura que empezó matando y acabó matando hasta los años 70. Hasta los años 70, ¿no? Bueno, quería aprovechar la oportunidad para recordar esta exigencia. Creo que es algo fundamental para el avance de las políticas de memoria en España, y creo que puede servir mucho la experiencia de América Latina y la experiencia de Argentina. Nuestros dos portavoces en memoria, Enrique Santiago, Martina Velarde, están en el foro de Buenos Aires, que espero que vengan con las tareas hechas. Acabo. Bueno, casi emocionante tu intervención y tu cierre, y creo que como bien dices, por nuestros desaparecidos, porque son nuestros, son de todos, ¿no? Es una obligación moral de la humanidad. Ni un minuto de silencio, toda una vida de memoria y combate. Muchas gracias. Pues el mejor cierre que podemos tener es que cierre Tati, esa mujer que representa la lucha, la fuerza por esa verdad, justicia, reparación y no repetición. Pues Tati, por favor. Bueno, simplemente agradecer nuevamente este encuentro. Sinceramente, uno cree que sabe tantas cosas, sin embargo, siempre sirven para aprender más también, ¿no es cierto?, para comprendernos más y para realmente reconocer que es verdad. Los argentinos hemos sido pioneros en cuestión justicia, pioneros, que mujeres salieran a la calle, pusieran el cuerpo, exigiendo, no aceptamos que nos digan heroicas. Hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo, en circunstancias muy especiales. Entonces, todo esto, además de, qué sé yo, me emociona, ¿no es cierto?, pero también me tranquiliza, porque veo
que a pesar de todas las contras que tienen, siguen firmes ustedes. Y justamente que se ponga en vigencia esa ley. En una de esas mañanas nos da la sorpresa el presidente, ojalá, ¿no es cierto? Pero no hay que perder las esperanzas. Y del que yo decía que no lo nombro, no es Macri, es Menem. Ah, por eso. Ah, bueno. Así que nuevamente, en serio, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar nuevamente acá y con todos ustedes. Y recuerden, no bajen los brazos. Eso es lo que no hay que hacer. Y estoy segura que sí, que eso lo seguirán haciendo. Muchas gracias.